Hola, mi nombre es Viviana, soy profesora y desde hace un tiempo comparto mi experiencia de cómo yo trabajo de forma independiente enseñando idiomas a través de plataformas online. Hoy quiero compartir cómo yo preparo mi programa de estudio para las clases que ofrezco. Em, si te interesa el tema, si estás indeciso qué contenidos abordar en tus clases, quédate hasta el final del video, suscríbete, déjame un like y vamos al video. Como ya me conocen, yo soy Viviana y enseño inglés y español a niños pequeños de forma online. Cuando comencé a trabajar de forma independiente, se me hizo difícil qué temas decidir o qué contenidos abordar en las clases que iba a ofrecer. Por lo tanto, yo tengo aquí algunos pasos que seguí y que me han funcionado para poder decidir qué son los contenidos más adecuados para el grupo de niños que estoy enseñando. Estos son una sugerencia, tú llévalo a tu propia realidad. Yo ahora te voy a mostrar un programa que preparé para enseñar inglés a niños entre 4 y 6 años, pero tú lo puedes usar ya sea para tus clases de otro idioma o para otro nivel de estudiantes, ¿ok? Vamos con lo primero a considerar. Como te decía anteriormente, si tú ya decides a qué nicho de estudiantes enseñar, se te va a hacer mucho más fácil decidir qué contenidos son los que tienes que abordar. Por lo tanto, la edad de los estudiantes es muy importante. Número 2, el nivel de dominio que tenga del idioma. ¿Qué tan expuesto ha estado el niño o la persona a la que le vas a enseñar al idioma? Hay niños que tienen 6 años, 7 años y ya están muy familiarizados con el inglés, por ejemplo. Hay otros niños que quizás no, que asisten a una escuela donde el idioma inglés no se imparte, o el español, o el idioma que vas a enseñar. Tienes que conocer el nivel del idioma que el niño o niña posee, y esto lo haces a través de la evaluación que yo compartí en un video anterior, donde yo hacía una entrevista con los padres y una pequeña evaluación al niño. ¿Okay? Tercer punto a considerar es la duración de tu programa. Si tú vas a ofrecer un programa para un mes, para 2 meses, para 3 meses o para más. ¿Okay? Y cuántas clases a la semana vas a tener. Yo tengo niños de 12 años que tienen 3 clases a la semana conmigo. Sin embargo, los más pequeñitos, algunos comenzaron con 2 a la semana y luego los papás los vieron muy cansados y han decidido, por ejemplo, tener solo una clase a la semana. Recuerda suscribirte a mi canal si lo que estoy diciendo te parece importante. ¿Cómo decidir qué contenidos enseñar? Lo que yo hago primero es investigar. Pregunto a mis grupos de amigos más cercanos, a familiares que tengan niños en edad escolar, qué textos usan en el colegio o en la escuela para aprender idiomas. Eso es lo más cercano que yo tengo. Luego, pregunto en grupos de Facebook de profesores, pregunto a ex colegas cuáles son los textos más populares, o también en internet, cuáles son los textos más populares para cierta edad a la que tú estás apuntando. Segundo punto, elegir el texto o una serie como una referencia. Si te dan un nombre, trata de buscar a qué serie pertenece. ¿Para qué? Para que tú puedas ver qué contenidos son los que debería tener como conocimiento previo o desde dónde empezar. También es importante estudiar o revisar el currículum nacional de tu país. En este caso, por ejemplo, yo soy de Chile. Yo, por ejemplo, reviso cuáles son los contenidos mínimos obligatorios que debería dominar un niño en el idioma inglés a la edad de 7 años en mi país. Entonces, el currículum nacional me ayuda para tener una referencia. Luego, el marco común de referencia para lenguas o idiomas. Si hay niños que necesitan certificarse o dar un examen internacional, esto es importante para que tú puedas preparar tu programa. Entonces así optimizas
el tiempo de tus clases y del programa que vas a entregar. Y por último, consultar directamente al estudiante o a los padres. ¿Qué texto usa en el colegio? ¿Qué texto usa en la escuela? Y desde ahí tú ya tienes una referencia, qué contenidos el niño debería dominar, en qué contenidos está más débil o qué contenidos son adecuados para su edad. Yo, por ejemplo, tomo 2 textos o 2 series de referencia más la propuesta del currículum nacional de mi país. Eso es lo que yo hago. Con esos 3 recursos ya es suficiente para que tú tengas una referencia, tengas una base en qué contenidos abarcar en tu programa. Por ejemplo, mi referencia número 1 la tomé porque es un texto que se repetía en algunos niños que yo estaba enseñando. Se llama Discover with Dex de Macmillan. Es un texto que ha sido recurrente en algunas escuelas privadas en mi país, por lo que yo decidí tomar esta serie como referencia. ¿Okay? Viene un nivel 0, nivel 1 y nivel 2. ¿Okay? Por lo tanto, yo me concentro en el nivel 1. Si ahora revisamos, por ejemplo, los contenidos que trae esta serie en el nivel 1, estas son las unidades. Por ejemplo, Unit 1, My Classroom. Unit 2, Toys. Unit 3, My Body. Clothes, My Family. Food, Farm Animals, and Transport. Es importante que tú te des el tiempo de estudiar el libro, ¿ok? ¿Para qué? Para ver en qué habilidades se enfoca en que el niño debería desarrollar, ¿ok? Algunos son más comunicativos que otros, especialmente estos que son de como para niveles más elementales, se enfoca mucho en la parte oral. También es importante que tú lo revises. ¿Por qué? Porque van a haber contenidos específicos, vocabulario específico, que tú tienes que conocer qué está abarcando el texto. Por ejemplo, si tú dices toys, ¿cuál es el vocabulario de juguetes que el niño debería dominar? My body, ¿es el cuerpo completo o es solo la cara o las partes de la cara? My family, ¿qué miembros de la familia el niño debería reconocer? Food, ¿okay? ¿Qué tipo de comida deberías reconocer? Entonces tú tienes que darte el tiempo de revisar los libros, ¿ok? Mi segunda referencia es la serie Super Minds de Cambridge University Press. Esta serie yo la usé en un colegio donde yo trabajé y me parece bastante atractiva para los niños. Si bien es cierto, yo no utilizo las fotos, sí utilizo los audios y los videos. Por lo tanto, son bastante entretenidos y dinámicos para los niños. Por eso a mí me gusta. En cuanto al nivel de edad, yo comienzo con Super Mind Starter. Esto es sugerido para niños entre 4 a 5 años que todavía no escriben. ¿Ok? Por ejemplo, acá revisamos los contenidos que tiene el libro Super Mind Starter. Si te das cuenta, el nombre de la unidad My Classroom, My Family, My Face, Toys son bastante parecidos a la otra serie que te mostré anteriormente. ¿Qué vocabulario va a ser? Por ejemplo, este dice My Face, el anterior decía My Body. ¿Ok? My House. ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Las partes de la casa? ¿Los muebles de la casa? Además, ¿qué otro contenido está implícito en la unidad? Si son preposiciones, si son colores, si son instrucciones, ¿okay? Si son conceptos. Mi tercera fuente para poder decidir qué contenidos incluir en mi programa de estudio es la propuesta del currículum nacional de mi país. En este caso, por ejemplo, hay una propuesta para Kinder, para primero básico.
Mira, revisemos los contenidos que trae esta propuesta. Unit 1, at school. Unit 2, my body. Unit 3, my family. Unit 4, pets. Unit 5, food. Unit 6, toys. Unit 7, in the house. Unit 8, on holiday. Si te das cuenta, los contenidos son bastante similares y si incluso los comparas con otros textos, la mayoría coincide en los temas. Y como te decía, yo te voy a dar un ejemplo de programa que yo armé para niños de entre 4 y 6 años, considerando que son 8 clases al mes, 2 veces a la semana. Por ejemplo, la unidad 1, Classroom, Vocabulary, Instructions, Stand up, Sit down, Open your book, Pick up your pencil, Colors and Numbers. ¿Okay? Números del 1 primero, del 1 al 5, después del 1 al 10, todo paso a paso. Segunda unidad, Toys. A los niños les encantan los juguetes, entonces esta unidad es una unidad bastante atractiva para ellos. Otra vez, presentas vocabulario entre 6 a 8 palabras. Prepositions, only 3, on, in, under. Okay? Where's the robot? In the box, under the table or under the desk. Y ahí vas incluyendo el vocabulario que viste en la unidad anterior. Siempre vas ligando una unidad con la otra. Conceptos como tidy and messy. ¿Okay? Otra vez, repasas colores, repasas números. Siempre vas vinculando la unidad hacia las anteriores para que el niño no vaya olvidando el vocabulario. My family. Vocabulary. Entre 6 y 8 palabras. Pronouns. Concepts, tall and short. She is my mom. He is my dad. He is tall. She is short. Unidad 4, Farm Animals. Vocabulary. Concepts, noisy and quiet. Noisy farm. Quiet farm. Quiet animals. Noisy animals. ¿Okay? Y yo te sugiero tomarte solo 2 clases por unidad para que no se haga tedioso para el niño. ¿Okay? Entonces, en un mes, él debería ya tener conocimiento de estas 4 unidades. La mayoría de los niños que tomaron clases contigo un mes, continúan con el mes siguiente, por lo que tú ya tienes que tener preparado otro programa. ¿Okay? Por ejemplo, mi programa del segundo mes, My Body o My Face. ¿Qué es My Body? Arms, head, legs. ¿Okay? Vocabulario, como te digo, entre 6 a 8 palabras. Uso de can and can't. I can touch my toes. I can shake my legs. I don't know. I can shake my fingers. I can't touch my head. Okay. I can't see my back or my face. Se puede decir, I've got 2 ears. I've got 1 nose. I've got 2 eyes. Ahí puede ser I've got o I haven't got. Unidad 2, food. Vocabulary. Like, don't like. I like carrots. I don't like peas. I like chips. I don't like onions. Okay. Conceptos. Hot and cold. Yo siempre intento o trato de incluir conceptos para que ellos vayan relacionando el concepto con el vocabulario. 3. Clothes. Vocabulary. Okay. Sweater, coat, jacket, shoes, socks. Y lo relacionas, por ejemplo, con el tiempo. Okay. It's sunny. What do you wear? I wear a t-shirt.
It's cold. What do you wear? I wear a jacket. I wear a sweater. Y finalmente, unidad transport, medios de transporte. Como te digo, otra vez, no más de 6 a 8 palabras de vocabulario. Y las vinculas, por ejemplo, ride a scooter, sail a boat, drive my car. Conceptos como fast and slow. Y aquí tú tienes una idea de cómo preparas tus clases para tu programa. ¿Okay? Eso sería el propósito de mi video, compartir cómo yo preparo este programa para tener mis clases ya determinadas antes de comenzar con el niño o la niña que quiera estudiar. Yo ya tengo el programa y de hecho yo le ofrezco este programa al momento de la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, dame un like, suscríbete, déjame un comentario porque todo me ayuda para poder continuar haciendo videos y compartiendo mi experiencia. Muchas gracias por tu tiempo. Recuerda dejar un comentario si es que te gustó lo que compartí. Suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bye, bye.